Videos anteriores de programación orientada a objetos, estuvimos trabajando con esta clase de batalla naval para crear un juego tipo batalla naval. Esta clase de batalla naval ya la tenemos bastante avanzada. Tenemos un método para colocar barcos, un método para restar puntos, un método para verificar si hay un barco en esa coordenada, un método para disparar, un constructor para crear el tablero del jugador y del jugador oponente. También ya creamos un ejecutable que se llama juego batalla naval, donde estamos inicializando el juego. Preguntamos el nombre de jugador 1, nombre de jugador 2. Con esos dos nombres creamos el tablero de jugador 1, tablero de jugador 2 y empezamos a colocar los barcos. Esta parte ya la probamos en el video anterior y ya funciona adecuadamente. Este primer for es para colocar los 4 barcos del jugador 1 y este segundo bloque for es para colocar los barcos del jugador 2. Aquí dejamos este código de prueba para ver si los barcos se habían colocado adecuadamente, pero ya lo vamos a retirar y empezar con el código bueno. Es decir, ya colocamos los barcos, ahora tenemos que empezar ahora sí nuestro juego. Cada jugador va a tener un turno, cada uno va a hacer un disparo y si le atinan a un barco pueden volver a disparar. Si fallaron, entonces se termina su turno y empieza el turno del oponente. Fíjense, aquí para nuestra ronda de juegos por turnos voy a utilizar la estructura while. Para los que no se acuerden, esta es una estructura repetitiva y lo que va a hacer es que lo que se encuentre dentro de esta llave que abre y que cierra, ese código lo va a estar repitiendo siempre que esta condición sea verdadera. ¿Cuál va a ser nuestra condición para terminar el juego? Mientras el jugador 1 tenga puntos arriba de 0 o el jugador 2 tenga puntos arriba de 0. Entonces vamos a hacer lo que está aquí adentro. Fíjense, como aquí está, cuando mandemos llamar el método puntaje, todas las veces que lo mandemos llamar, por como lo definimos, vamos a mandar un mensaje a consola, pero ahorita no necesito que me mande ese mensaje a consola. Entonces voy a crear un método puntaje alternativo. Este método puntaje va a ser exactamente igual, pero no me va a mandar nada a consola. Y le voy a cambiar para que se llame puntaje 2. Entonces acá en mi código le tengo que colocar puntaje 2, puntaje 2. Una vez que inició mi juego, necesito disparar. Para disparar necesito una coordenada a dónde es que voy a disparar. Por eso es que vamos a incluir este mensaje system.out.print pidiéndole al usuario que introduzca una coordenada vertical. Con el método netsIn vamos a guardar esa coordenada en esta variable cvertical. Después le vamos a pedir que introduzca una coordenada horizontal. Esa coordenada la vamos a leer con el método netsIn y la vamos a guardar en esta variable c horizontal. Después vamos a escribir
jugador 1 punto disparar. Aquí en el espacio de renglón le vamos a poner coordenada vertical. En el espacio de columna le vamos a poner coordenada horizontal. En el espacio de oponente le vamos a poner jugador 2. Esto que acabo de escribir ahorita es nada más para hacer un disparo. ¿Qué pasa si con este disparo yo le di a un barco? ¿Cómo voy a implementar esta función de volver a disparar? El método disparar nos regresa un valor booleano, falso si fallamos, verdadero si es que le dimos a un barco o si es una coordenada repetida, en cuyo caso tenemos que volver a disparar. Entonces podemos utilizar ese resultado, pero ¿cómo? Vamos a utilizar otra estructura repetitiva, la estructura do while. La estructura do while es muy parecida a la estructura while, con la diferencia de que esta va a ejecutar su código al menos una vez. Aquí el código que yo tenía antes lo corté, lo voy a pegar aquí mismo. Y como condición del while vamos a utilizar el método disparar. El método disparar nos va a regresar un dato booleano, entonces perfectamente lo podemos utilizar como condición de mi estructura do while. Este mensaje system.out.print el jugador 1 con nombre 1, vamos a sacarlo de esta estructura do while para que no nos esté repitiendo tantas veces que estamos en el turno del jugador 1. También vamos a colocar un mensaje por acá para indicarle al usuario que ya empezó el juego. Inicia el juego. Voy a colocar aquí un punto de ruptura donde están los números. Le voy a dar clic derecho y voy a ponerle aquí toggle breakpoint para colocar un punto de ruptura. Vámonos a modo debug y en modo debug vamos a ejecutar la prueba. Esta parte ya la hemos probado antes. Jugador 1 que se llame Carlos, jugador 2 que se llame Juan. Coordenada vertical del barco. Voy a tomar estas mismas coordenadas de la prueba anterior y sobre estas mismas coordenadas es que voy a establecer mi juego. Ya introduje las 4 coordenadas de los 4 barcos del primer jugador. Vamos ahora con segundo jugador, utilizando igual las mismas coordenadas, 1, 1, vertical, 5, 0, horizontal, 0, 3, horizontal, 2, 4, vertical. Listo, aquí nos aparece este mensaje. Inicia el juego, turno del jugador número 1 que se llama Carlos. Introduzca una coordenada vertical. La primera coordenada que voy a introducir es la coordenada 1, 1, donde sí hay un barco oponente. Luego voy a colocar 2, 1, 3, 1 y un 1, 0. Colocar coordenada 1, 1 y ya entramos a nuestro punto de ruptura. En este punto de ruptura va a revisar, fíjense, va al revisar la condición de mi estructura while, va a utilizar el método disparar. Vamos a darle un step into para ver qué es lo que pasa. Manda a llamar el método disparar. Dentro del método disparar, inicializa esta variable hit con un valor de falso. Luego va a verificar si
Si hay un disparo previo en esta columna renglón, como no había un valor en esta coordenada, quiere decir que es un disparo válido. Va a colocar un 1 y después va a utilizar el método aeBarco, pero con el oponente. Método aeBarco va a revisar la coordenada horizontal y coordenada vertical. Y si hay barco, nos lo va a regresar. Sí, parece que sí hubo barco. Y va a mandar llamar el método restar puntos. Muy bien. Nos va a imprimir mensaje. Carlos tocó un barco. Step. Okay. Y nos regresa este valor booleano que tiene esta variable hit. Ahora sí, como hit nos regresó un valor verdadero, quiere decir que la estructura while nos debe de regresar al inicio del do. Vamos a dar un step into. Y si nos regresó al inicio, nos pide introducir una coordenada. Aquí yo le voy a dar resume. La coordenada vertical 2, 1. Le voy a dar un step over. Dice, tocamos un barco, ya sabíamos que íbamos a tocar un barco. Resume. Vamos a ponerle la coordenada donde no había barco, que es 1, 0. 1, 0. Y vamos a regresar un falso. Esta condición no se cumplió. Entonces se termina este do while. Pero como aquí no hay nada, vamos a dar un step. Ahora nos regresamos al while del inicio, donde tenemos a jugador 1. Aquí yo le puse una condición O, pero debería de ponerle una condición I. Ahorita acomodamos eso. Entonces, como esta estructura while se va a estar repitiendo mientras jugador 1 y jugador 2 tengan puntos arriba de 0, pues por eso es que nos vuelve a pedir una coordenada. Vamos a terminar la depuración para hacer correcciones al código y completarlo. Okay, de las primeras correcciones hay que cambiar esta condición. Yo le había puesto una O, pero debe ser una condición I. Ambas condiciones deben de ser verdaderas para que se siga repitiendo el juego. Como lo tenía antes con una O, si al menos si una de las dos era verdadera, pues el juego iba a seguir. Entonces lo que queremos es que el juego se termine cuando alguno de los dos llegue a 0 puntos. Ahora, esto que tengo aquí ya es el turno del jugador 1. Vamos a copiarlo y pegarlo. Y eso nos va a servir para el jugador 2. Entonces, tenemos que hacerle unas pequeñas modificaciones. Aquí cambiar este turno del jugador 2. Hay que ponerle J2. Aquí hay que poner J1 y J2. Porque ahora es el jugador 2 el que está disparando. Y jugador 1 es el que va a ser el oponente. Vamos a agregar un mensaje para decir quién es el que ganó y quién es el que perdió. Entonces, con una estructura if, vamos a revisar el puntaje del jugador 1. Si el jugador 1 tiene 0 puntos, quiere decir que el jugador 2 ganó. Vamos a colocar este mensaje, el jugador 2, vamos a obtener su nombre, ganó. Si no,
Si no, si los puntos del jugador 2 son iguales a 0, quiere decir que el jugador 1 ganó. Vamos a colocar su nombre y este mensaje de ganó. Ahora vamos a probar. Para la prueba voy a colocar otra vez las mismas coordenadas para saber de antemano dónde hay un barco, dónde no. Entonces nos pide, le vamos a dar a ejecutar, nos pide el nombre del jugador 1, le voy a poner Carlos, jugador 2, que se llame Juan, coordenada va a ser 1,0, vertical, 4,1, horizontal, 0,3 vertical, 2, 5 vertical. El jugador 2 es 1, 1 vertical, 5, 0 horizontal, 0, 3 horizontal, 2, 4 vertical. Listo. Inicia el juego. Turno del jugador 1, Carlos. Introduzca una coordenada vertical. Voy a introducir estas coordenadas 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Cuando lleguemos a 4, 1 nos debe aparecer un mensaje que diga que fallamos y le debe dar el turno al jugador 2. Coordenada 1, 1. Dice que tocamos un barco. Vamos a repetir coordenada para ver qué nos dice. 1, 1. Dice, ya habías disparado ahí. Intente otra coordenada. Muy bien. 2, 1. Carlos tocó un barco. Introduzco una coordenada. 3, 1. Tocamos un barco. 4, 1. Dice, fallamos. Ahora es el turno del jugador 2, de Juan. Juan va a disparar en esta coordenada 1,3 y después en 1,4. 1,3. Tocamos un barco. 1,4. Fallamos. Ya es el turno del jugador 1. Ahora le voy a dar en estas coordenadas 5,0, 5,1, 5,2 y 5,3. Hasta que demos 5,3 nos debe de aparecer el mensaje que fallamos y se va a terminar nuestro turno. 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Fallamos, ya le toca al jugador 2. Jugador 2 va a disparar en la coordenada 2,3, luego en coordenada 3,3. 2, 3, tocamos un barco, 3, 3. Fallamos, le toca a jugador 1. Ya para que se acabe el juego, voy a disparar donde sé que hay un barco. 0,3, 0,4, 0,5, 2,4, 3,4 y 4,4. 0,3, 0,4, 0,5, 2,4, 3,4 y 4,4. 2,4, 3,4 y 4,4. Aquí tenemos un pequeño detalle. Y vamos a poner 0, 0. Ya se debió haber terminado. Ya encontré dónde estaba el error. Aquí, en esta parte, solamente estamos revisando el puntaje del jugador 1 y del jugador 1. Así nunca se va a terminar el juego. Aquí le tengo que poner jugador 2. Voy a terminar esta ejecución y voy a volver a probar y me van a volver a ver hasta una parte antes de que introduzca la última coordenada del barco enemigo.
Ya volví a cargar todas las coordenadas de los barcos del jugador 1, del jugador 2 y volví a hacer los disparos. Ahorita me quedé nada más con la ejecución del jugador 1 y le estoy atinando a todos los barcos para llegar intencionalmente al fin del juego. Aquí tenemos otro detallito que ahorita vamos a corregir. A pesar de que ya se terminó el juego, nos pide que volvamos a introducir una nueva coordenada. Le pongo 0,0. Dice que fallamos y empieza el jugador 2. Y ahora sí nos aparece este mensaje: el jugador 1, Carlos, ganó. Vamos a corregir esto para que inmediatamente en este punto, que es donde ya hundimos todos los barcos, nos deje de pedir disparos, ¿vale? Para que se termine el juego cuando el jugador 2 ya no tiene barcos. Vamos a agregar esta condición en el primer do while. Ahora la condición para que vuelva a disparar es que le hayamos atinado a un barco, o sea, una coordenada repetida, y que además el jugador 2 tenga puntos que quitarle. Si ya tiene 0 puntos, pues ya no tiene caso volver a disparar. Esa misma condición se la vamos a agregar al segundo do while, pero para que revise ahora el jugador 1. Si el jugador 1 tiene puntaje arriba de 0, entonces volvemos a disparar. Si no tiene puntos que quitarle, pues entonces quiere decir que ya se terminó el juego. Pero además tenemos que agregar aquí una condición. Toda esto que tengo resaltado, este pedazo de código, solamente lo vamos a hacer si el jugador 1 tiene puntos que quitarle. Más bien, si solamente lo vamos a hacer si es que el jugador 1 no hundió todos los barcos del jugador 2. ¿Sí? Para corregir lo que falta tenemos dos opciones. Una, meter todo esto dentro de un if muy parecido a este que tengo aquí abajo. Si el puntaje del jugador 2 es mayor que 0, entonces quiere decir que hay turno, quiere decir que todavía hay juego y que el turno del jugador 2 puede empezar. O la otra es que cambiar esta estructura por un do while. Lo había puesto que fuera un while para que se repitiera, pero bien lo podemos cambiar por un do while para que lo haga una vez. El primer turno se espera que ambos jugadores tengan sus puntos completos, entonces no hace falta revisar esta condición. Pero sí, yo creo que nos conviene mejor cambiar esta estructura por un do while. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar este código y lo vamos a reacomodar. Do while. Esta condición que tengo aquí la voy a pegar acá. Y este while que tenía antes ya no sirve, lo vamos a borrar. Ahora sí. El código que estaba antes dentro de la estructura while lo metí dentro de este do while. Nomás falta probarlo, a ver si ahora sí se termina el juego en cuanto ya hundí todos los barcos. Voy a hacer una prueba y les voy a mostrar el resultado. Nos sigue preguntando coordenada para el jugador 2. Entonces aquí necesitamos
no nos pudimos ahorrar ese if, tenemos que colocar un if aquí. Este código lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de un if. Dentro de este if voy a pegar el código que tenía antes. Y aquí mi condición es que el jugador 2 tenga puntos que quitarle. Listo, con esto ya debería de estar funcionando este código. Pues esto sería todo por este video. A ustedes les va a tocar hacer pruebas, conseguir el escenario donde el jugador 2 es el que gana en lugar de jugador 1. Y si todavía existiera algún error, habría que corregirlo. Este código hay que documentarlo. ¿A qué me refiero? Hay que ponerle como comentarios qué es lo que está pasando para que eso se lo agreguen a su reporte. Entre más comentado esté, mejor, porque así quiere decir que sí estamos entendiendo qué es lo que pasó, sobre todo en esta parte de aquí que es donde inicia el juego.